¿Qué misterios esconde la historia de la masonería antes de la fundación de la Gran Logia de Londres? El origen e historia de la masonería se encuentran envueltos en una gran oscuridad. Las evidencias escritas nos permiten remontarnos hasta el siglo XIV, más allá de lo cual solo encontramos tradiciones y conjeturas. En este programa, intentaremos descifrar la intrincada historia masónica anterior a 1717, analizando diversas tradiciones orales, los antiguos manuscritos que contienen la leyenda del oficio, y sucesos tales como la iniciación de Elías Ashmole en 1646. Soy el escritor masónico Robert Gould, y les doy la bienvenida a Secretos de la Masonería. La francmasonería inglesa antes de 1717. Robert Fred Gould, 1836 a 1915. Militar, abogado e historiador masónico. Fue un prominente masón inglés, autor de diversos libros, y uno de los fundadores de la Logia Quatuor Coronati, dedicada al estudio e investigación de la masonería. La francmasonería inglesa, antes de la era de las grandes logias. 1717. Fue afirmado por el fundador de los Illuminati, el Dr. Adam Weishaupt, que nadie puede dar ninguna explicación sobre la orden de la francmasonería, de su origen, de su historia, de su propósito, ni ninguna explicación de sus misterios y símbolos que no deje la mente en una total incertidumbre sobre todos estos puntos. Esto fue expresado hace aproximadamente un siglo, y sigue siendo casi tan cierto ahora como entonces, con la única diferencia de que, en el intervalo, se ha arrojado más luz sobre la historia de la institución. De hecho, no podemos rastrear dicha historia a gran distancia, pero llegamos hasta el siglo XIV, cuando se agotan las pruebas reales, y no queda nada más que nos ayude, excepto la tradición y las conjeturas. Pero estamos plenamente justificados en creer que debió existir mucha evidencia que ahora ha perecido, sin mencionar lo que incluso aún podría salir a la luz, aunque actualmente sepultada en la vasta masa de escritos antiguos, distribuidos por aquellas colecciones públicas y privadas en Gran Bretaña, que esperan el examen y la clasificación de investigadores diligentes y competentes. El tema de este documento lo trataré bajo 3 encabezados o divisiones. La primera, tradiciones orales, que nos remonta a la época de San Albano, el primer mártir cristiano en Gran Bretaña, y que llega hasta aproximadamente el final del siglo XIV. La segunda, la leyenda del oficio, basada en la evidencia de los antiguos deberes, o constituciones manuscritas, comenzando alrededor del año 1390, y llevándonos hasta, y más allá de, 1646. Y la tercera, la masonería simbólica, desde 1646, la fecha en que Elías Ashmole, el heraldo y anticuario, fue hecho francmasón en Warrington, hasta la formación de la primera u original Gran Logia en 1717. Estos periodos no han sido seleccionados arbitrariamente, sino porque no hay evidencia que nos permita probar, aunque podemos inferir razonablemente, la existencia de una ciencia especulativa o una historia legendaria, antes de 1390, circa. De modo que las tradiciones deben tomarse por lo que valen, y aunque esto pueda ser muy poco, no debe perderse de vista el hecho de que fueron presentadas al mundo con la autoridad de hombres muy eminentes, y han influido en todos los escritores masónicos hasta nuestros días. El segundo periodo, 1390 a 1646, abarca exactamente 250 años, y durante todo ese tiempo, no hay evidencia de que haya existido la francmasonería en el sur de Gran Bretaña. Con esto quiero decir que no hay actas ni registros de logia, ni tenemos evidencia de ninguna fuente que nos permita demostrar que existían masones libres y aceptados, que se reunieran en logias en el sur de Gran Bretaña antes de 1646. Que lo hicieron, no podemos dudarlo, pues el testimonio de los antiguos deberes o constituciones manuscritas, aunque silencioso, es suficientemente concluyente en este punto, y existe la evidencia colateral de los registros masónicos escoceses, que son de una antigüedad superior a los nuestros. La tercera división del tema, la llamo masonería simbólica, porque sabemos que Elías Ashmole no era albañil de oficio,
y por lo tanto, al ser hecho francmasón en 1646, se convirtió, al igual que todos los hermanos presentes esta noche, en un miembro de una sociedad que utilizaba los términos del arte masónico, para simbolizar algo externo a su práctica operativa. Es, por supuesto, deducible que los demás masones especulativos en la logia, cuando Asmold fue recibido, deben haber sido admitidos antes que él, pero la entrada en su diario, bajo la fecha del 16 de octubre de 1646, ofrece la primera evidencia positiva de la recepción de un no operativo, o de hecho de un candidato de cualquier tipo, en una logia inglesa. Comenzaré entonces con la parte 1. Tradiciones orales. Estas fueron dadas al mundo con la autoridad de 3 hombres muy eminentes, a saber, Sir Christopher Wren, Sir William Dugdale y Elias Asmold, y son las siguientes. La opinión de Wren, que citaré en primer lugar, se da en la Parentalia, o Memorias de la familia de los Wren, compilada por su hijo y publicada por su nieto en 1750. Los italianos, entre los cuales había algunos refugiados griegos, y con ellos franceses, alemanes y flamencos, se unieron en una fraternidad de arquitectos, obteniendo bulas papales para su estímulo y privilegios particulares. Se llamaron a sí mismos francmasones, y viajaron de una nación a otra, donde encontraban iglesias que debían ser construidas, pues muchas en esas épocas se estaban construyendo en todas partes, ya sea por piedad o emulación. Su gobierno era regular, y donde se establecían cerca de la obra en cuestión, construían un campamento de cabañas. Un inspector gobernaba en jefe. Cada 10º hombre era llamado vigilante, y supervisaba a los otros 9. La declaración de Dugdale es relatada así por John Aubrey, en su Historia Natural de Bullier, y data de algún periodo anterior a 1686. Sir William Dugdale me dijo hace muchos años que en la época de Enrique III, el Papa concedió una bula o diploma a una compañía de arquitectos italianos para viajar por toda Europa para construir iglesias. De esto se derivó la fraternidad de los francmasones. Se conocen entre ellos por ciertos signos y palabras de pase. Esto continúa hasta el día de hoy. Tienen varias logias en varios condados para su recepción. Y cuando alguno de ellos cae en desgracia, la hermandad debe ayudarlo, etc. El modo de su adopción es muy formal, y con un juramento de secreto. Por último, está la opinión de Elias Asmold, la cual fue contribución de la biografía británica por el Dr. Knipe. Lo que de la colección del Sr. Asmold pude reunir, fue que el informe de que nuestra sociedad surgió de una bula concedida por el Papa, en el reinado de Enrique III, a algunos arquitectos italianos, para viajar por toda Europa para erigir capillas, estaba mal fundado. Tal bula existió, y esos arquitectos eran masones. Pero esta bula, según la opinión del erudito señor Asmold, solo fue confirmatoria, y por ningún medio creó, o ni siquiera estableció, nuestra fraternidad en este reino. La masonería, según la misma autoridad, fue establecida en Inglaterra por San Albano, y floreció más o menos hasta los días del rey Atelstan, quien concedió a los masones una carta. Por lo tanto, según la autoridad de las opiniones atribuidas a estos hombres eminentes, Wren, Dugdale y Asmold, surgió una teoría de que todas las iglesias góticas fueron erigidas por un cuerpo de francmasones itinerantes que actuaban en concierto, y que aparentemente eran una especie de hermanos laicos, guiados enteramente por los monjes, y que siempre trabajaban como un solo hombre, estando supuestamente bajo el control de un jefe supremo, al igual que los franciscanos y jesuitas de tiempos posteriores bajo un general. A esto se unía también la creencia de que la arquitectura gótica, practicada por estos monjes y masones era, en su origen, una emanación de Bizancio, formando así un vínculo que conectaba a los cuerpos masónicos y su arquitectura con el Oriente, y así hasta el templo, y más allá, si fuera necesario, ad infinitum. En torno a estas tradiciones se fueron acumulando otras, siendo la más destacada la creencia de que, mucho antes del año 1717, existían tanto grandes logias como grandes maestros, y entre estos últimos se incluía, nada menos, que al mismo Sir Christopher Wren. Aunque será evidente que la tradición es totalmente insuficiente para sustentar una imposibilidad absoluta, que no podría haber ocupado un cargo
en el siglo XVII, que no existía en ese entonces. Temo que también se permita que las tradiciones más antiguas caigan en el olvido, pero he creído oportuno citarlas, ya que su influencia, aunque en declive, aún no ha desaparecido del todo, como se encontrará preservada en algunas obras sobre arquitectura, e incluso en nuestras enciclopedias más recientes. Parte 2. La leyenda del oficio contenida en los antiguos deberes, o constituciones manuscritas. Antes de proceder, no obstante, a describir estos documentos en detalle, algunas observaciones preliminares son esenciales. En 1330, se menciona una logia en relación con la capilla de San Esteban, Westminster, y en 1335 una en York, pero de las órdenes suministradas a los masones que trabajaban en esta última, no hay nada de lo que se pueda inferir la existencia de una ciencia especulativa. Es cierto, de hecho, que cada una de nuestras grandes catedrales tenía un grupo de trabajadores asalariados, y Sir Gilbert Scott, una autoridad, ha notado el significado de este hecho, aunque, como él mismo dice, las fábulas de los francmasones han producido una reacción natural, y el grado de verdad que hay en estas tradiciones ha sido, en consecuencia, pasado por alto. Pero debo avanzar hacia un terreno más seguro. El primer uso del término francmasones ocurre en los registros de la ciudad bajo los años 1376-1377, y el segundo, que se refiere al oficio de la construcción, en 1396. Ninguno de estos, sin embargo, tiende a alargar nuestra genealogía masónica. Y aquí puedo mencionar, convenientemente, que el término francmasón no aparece en los documentos más antiguos del oficio. También, en cuanto se puede formar una opinión, fue precedido por la expresión True Mason, que en versiones posteriores de los antiguos deberes fue sustituida por francmasón. Aproximadamente en el año mencionado, 1396, o entre 1390 y 1400, comienza nuestra verdadera investigación genealógica. Esto lo encontramos en lo que se llama el poema Halliwell, un manuscrito antiguo que aún existe, y que data de la última década del siglo XIV, el cual relata una historia legendaria, y posee otras características que claramente muestran que el versificador, o compilador, había visto y utilizado una copia de los antiguos deberes, o constituciones manuscritas. Evidencias similares, que atestiguan la existencia de dichos documentos en el siglo XIV, se encuentran en otro escrito antiguo conocido como el manuscrito Cook, luego del cual, y sin interrupciones, llegamos al siglo XVI, cuando encontramos las copias existentes más antiguas, de la clase de documentos que estoy a punto de describir con más detalle, y de los cuales hay poca duda, o ninguna, de que fueron utilizados extensamente en el siglo XIV, aunque nuestro conocimiento real sobre ellos se restringe a una sola fuente de información. Los antiguos deberes, o constituciones manuscritas, son conocidos por una variedad de nombres. Por ejemplo, las constituciones masónicas, las constituciones del oficio, la historia de la francmasonería y la leyenda del gremio, etcétera, etcétera. Por lo general, están en forma de rollo o pergamino y constan de 3 partes. Primero, la oración introductoria, declaración o invocación. Segundo, la historia de la orden o la leyenda del gremio, que comienza antes del diluvio, alude a Euclides, Salomón y muchos otros personajes bíblicos y Carlos Martel, y generalmente termina con la era del rey Atelstan o alrededor del año 926. Y tercero, los estatutos y deberes peculiares, las regulaciones y observancias que el oficio en general, o los masones en particular, están obligados a mantener cuidadosa e inviolablemente. Ningún otro oficio en Gran Bretaña ha proporcionado evidencia documental de haber reclamado, en algún momento, una historia legendaria o tradicional. Esta leyenda del oficio no sufrió variación material desde, aproximadamente, 1650 hasta 1717, durante el siglo y más que precedió la era de las grandes logias. Estos documentos se usaban en la recepción de candidatos para su admisión. Se les leía la leyenda del oficio, y luego juraban, sobre las sagradas escrituras, observar fielmente los estatutos y regulaciones de la sociedad. En el primer volumen de mi Historia de la Francmasonería, publicado hace 5 años,
un gran número de estos antiguos documentos se describen en detalle y se mencionan brevemente muchos otros. Desde entonces, se han descubierto 7 manuscritos adicionales, llevando el total a cerca de 60. Se supone que los antiguos deberes, o constituciones manuscritas, fueron introducidos en Escocia desde Inglaterra, y al menos existen 4 copias que se utilizaron en logias escocesas en el siglo XVII. La tercera parte de mi tema general comienza con la iniciación de Elias Ashmole en Warrington, en 1646. Su diario simplemente registra que fue hecho francmasón, y el único otro aspecto notable del acontecimiento consiste en el hecho que debemos agradecer a nuestro hermano W.H. Rylance por esclarecer de que la logia estaba compuesta casi en su totalidad, si no completamente, por miembros especulativos o no operativos. Este también fue el caso cuando Ashmole, aparentemente después de un intervalo de 35 años, estuvo presente en una logia reunida en el Masonic Hall, en Londres, en 1682. La siguiente evidencia es la del Dr. Plot, quien publicó la Historia Natural de Staffordshire, en 1686, y en esa obra se nos informa que la francmasonería estaba extendida más o menos por toda la nación, y que los miembros comprendían personas de la más eminente calidad. Según Plot, la admisión consistía principalmente en la comunicación de signos secretos, los cuales, aseguraba, eran de una eficacia tan potente que un miembro de la sociedad, cuando se le señalaba con uno de ellos, estaría obligado a bajar de inmediato, incluso desde lo alto de un campanario, en respuesta a dicho signo. Este concepto caprichoso se convirtió, en el siglo siguiente, en el tema de la siguiente parodia. Si en una casa, por más alta que sea, un hermano espían, como su paleta hábilmente coloca, debe dejar su trabajo y bajar con un tirón, a la señal de un masón aceptado. El Dr. Plot luego cita un acta del Parlamento, 3 Enrique VI, CI, año del señor 1425, que, según él, abolió completamente la sociedad, aunque el acta fue poco observada. El acta del Parlamento mencionada fue realmente uno de los estatutos de los trabajadores, y solo afectaba a los masones operativos. Pero como la mayoría de los autores son como ovejas, que nunca se desvían del camino trillado, no sorprenderá a nadie que el error en el que cayó Plot fuera repetido por escritores posteriores. De hecho, para dar un solo ejemplo, el gobernador Pognal, un célebre anticuario, en sus observaciones sobre el origen y progreso de la arquitectura gótica y sobre la corporación de los francmasones, supuestos fundadores de la misma como una orden regular, un artículo leído ante la Sociedad de Anticuarios en 1788, así alude al acta del Parlamento, 1425, y a los francmasones. Este estatuto puso fin a este cuerpo, y a todos sus capítulos y pretensiones ilegales. Sin embargo, parece que sociedades de estos masones se reunían en simples clubes, en los cuales, al continuar observando y practicando algunas de sus ceremonias que una vez tenían referencia a sus constituciones, y a la fundación de poderes que ya no existían y apenas se comprendían, solo se burlaban de sí mismos, y con el tiempo sus clubes, o logias, se convirtieron en meras payasadas inofensivas. El Dr. Plot fue culpable de otros errores, por lo que no creo que debamos confiar demasiado en su afirmación de que el número de francmasones era muy numeroso en su tiempo, ya que es completamente inconsistente con el testimonio de todas las demás fuentes, excepto una, cuya recepción, además, puede ser cuestionada. Aunque, dado que otros miembros de la logia están satisfechos con su admisibilidad como evidencia, ahora la citaré. Se trata de una copia de los antiguos deberes, o constituciones manuscritas, en posesión de la Logia de Antiquity, número 2, que al final tiene la siguiente cláusula de atestación. Escrito por Robert Paget, clérigo de la Honorable Sociedad de los Francmasones de la ciudad de Londres, en el 2º año del reinado de nuestro más gracioso soberano señor, el rey Jacobo II de Inglaterra, año del señor, 1686. Mi objeción a esta evidencia es que no hay pruebas de la existencia de tal hombre o de tal sociedad en 1686, aunque, por supuesto, admito libremente que tales pruebas aún podrían aparecer.
En 1688, Randall Holm, el heraldo de Chester, en su obra Academia de Armería, se autodenomina un miembro de esa sociedad llamada francmasones. La francmasonería de Chester, en la segunda mitad del siglo XVII, ha sido objeto de una investigación minuciosa por el hermano W. H. Raylands, quien ha demostrado que, de los 18 hermanos pertenecientes a la logia de la que el heraldo era miembro, 4 eran concejales y 4 albañiles. Había 2 caballeros, incluyendo a Randall Holm, un comerciante, un trabajador de tejidos, un vidriero, un sastre, un carpintero, un curtidor, un amurallador y un peón. Cabe señalar que existe una copia de los antiguos deberes o constituciones manuscritas que fue transcripta por Randall Holm, probablemente alrededor de 1665. Esto se encuentra en la colección Harleyana, Museo Británico, y en el mismo volumen de manuscritos, Manuscrito Harleyan, 2054, e inmediatamente posterior, se encuentra la siguiente forma de juramento en la misma caligrafía. Hay varias palabras y signos de un masón libre que deben ser revelados a ti y que, como responderás ante Dios en el gran y terrible día del juicio, mantendrás en secreto y no los revelarás a nadie, excepto a los maestros y compañeros de la mencionada sociedad de masones libres, que Dios me ayude, etc. Ahora paso al año 1691, en el cual John Aubrey escribió la siguiente nota en una obra manuscrita, La Historia Natural de Bullier, aunque no se imprimió hasta 1844. 1691. Nota. Este día, 18 de mayo, siendo lunes después del domingo de rogaciones, hay una gran convención en la iglesia de San Pablo, de la Fraternidad de los Masones Aceptados, donde Sir Christopher Wren será adoptado como hermano, junto a Sir Henry Godrich, de la Torre, y varios otros. Ha habido reyes que han pertenecido a esta sociedad. Si la predicción de Aubrey se verificó, o no, con la admisión o adopción de Wren, es un enigma que aún espera solución. Según el Dr. Anderson, más de 6 logias se reunían en Londres alrededor de 1693, y para esa misma fecha hay evidencia de actividad masónica en York. En el siglo XVIII, había una logia en Alnwick, en 1701, y en Scarborough, en 1705. La sociedad parece haber sido al menos bien conocida en 1709, como se puede inferir de un ensayo del Sr. Posteriormente Sir Richard Steele, aparecido en el Tatler, del 9 de junio, del cual doy un extracto. 9 de junio, 1709. Pero mi razón para molestarle en este momento es poner fin, si es posible, a un insinuante grupo de personas que, ateniéndose a la letra de su tratado, y no a su espíritu, se arrogan el nombre de compañeros guapos. Es más, e incluso obtienen nuevos nombres, como usted muy bien insinúa. Tienen sus signos y señas como los francmasones. El mismo escritor, también en el Tatler, del 2 de mayo de 1760, menciona una clase de personas de las cuales afirma: uno podría pensar que tenían alguna información secreta de los demás, como los francmasones. Hubo una logia, como ya se ha dicho, en York en 1693, y esta continuó, sin duda, en actividad hasta 1712, cuando las primeras actas de York existentes tienen su comienzo. De ella se desprende que, según la costumbre, los candidatos a la recepción eran jurados y admitidos en la honorable sociedad y fraternidad de los francmasones. Hay anotaciones de los años 1712, 1713, 1714 y 1716, y la última reza: en la logia de San Juan en Navidad, 1716. En la casa del señor James Boreham, situada en Stonegate, en York, siendo una logia general, celebrada allí por la Honorable Sociedad y Compañía de los Francmasones, en la ciudad de York, John Turner, Esquire, fue jurado y admitido en dicha Honorable Sociedad y Fraternidad de los Francmasones. Charles Fairfax, Esquire, diputado presidente. John Turner. La Gran Logia de Inglaterra, el primer organismo de este tipo, fue formada y constituida por 4 logias de Londres el 24 de junio, día de San Juan Bautista, de 1717.
Aquí llego al final de mi recorrido, y soy plenamente consciente del esbozo muy imperfecto que he presentado ante ustedes. Para comprender realmente lo que fue la masonería que precedió a la era de las grandes logias, se necesita un cuadro complementario, es decir, un bosquejo de la masonería escocesa desde 1598, cuando comienzan sus registros reales, hasta 1736, cuando se erigió la Gran Logia de Escocia. Dos sistemas de masonería estuvieron, durante varios siglos, siguiendo su curso, uno al lado del otro, en Gran Bretaña del Norte y del Sur, respectivamente, y no podemos comprender plenamente ninguno de ellos sin la luz que se refleja en el otro. El próximo artículo, por lo tanto, de esta clase, si es que vamos a tener más de ellos, debería, sin duda, estar dedicado a la masonería primitiva de Escocia. Por último, y a modo de resumen de algunas de las conclusiones, que me parece que se derivan de la investigación especial que hemos estado llevando a cabo esta noche, permítanme añadir. Creo que está abundantemente claro que el cuerpo masónico tuvo su primer origen en los gremios operativos medievales. Si estas uniones heredaron, o asimilaron, tradiciones o prácticas ceremoniales de sodalidades o sociedades previamente existentes, es algo que está abierto a conjeturas, pero actualmente no puede probarse. Las teorías sobre el origen, o la posible derivación, bien podrían ser el título de un futuro trabajo, pero su consideración esta noche sería ajena a mi propósito. Después del gran cataclismo de la Reforma, no se construyeron más iglesias, por lo que los constructores desaparecieron. Mientras que los gremios, al haber perdido su razón de ser, naturalmente se disolvieron, salvo algunos pocos dispersos por el país, que vegetaron en la oscuridad por un periodo de casi 2 siglos, hasta que los encontramos reorganizados y tomando un nuevo punto de partida hacia el año 1717. Pero para entonces, los cuerpos masónicos aparecen bajo una nueva apariencia. Aunque todavía conservaban, como era natural, muchas formas, ceremonias y palabras que derivaban de sus antepasados directos, los masones operativos, sin embargo encontramos que la masonería operativa estaba, y probablemente había estado durante mucho tiempo, en un estado de decadencia, y una nueva forma, la de la masonería especulativa o simbólica, había sido sustituida en su lugar. La manera precisa en la que el sistema antiguo fue eclipsado, y finalmente reemplazado por el nuevo, es imposible de explicar. Tampoco sabemos si, por así decirlo, la masonería siempre tuvo su lado especulativo, incluso en el siglo XIV o antes. Hay probabilidad, aunque no certeza, de que lo tuviera, pero en este punto, los documentos antiguos a los que me he referido previamente son nuestras únicas guías, y no puedo asegurar que algunas expresiones encontradas en ellos transmitan las mismas conclusiones a otras mentes que a la mía. Lo único que se puede afirmar con confianza es que hubo un cambio en el método de comunicar los secretos masónicos después de 1717, pero la cuestión de los grados, o en otras palabras, la comparación entre la masonería practicada antes y después de la era de las grandes logias, solo estará lista para una discusión práctica cuando hayamos avanzado un poco más en el camino, de lo cual me congratularé mucho si logro convencerles de seguir. Ars Quatuor Coronatorum. Transactions de la Logia Quatuor Coronati número 2076. Volumen 1. 1886 a 1888. Londres. Editado por G.W. Speth. Páginas 67 a 71. Si te gustó este programa, dale like y suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo. También puedes apoyarnos dejando un súper gracias o adquiriendo el libro El viaje iniciático masónico, muerte y resurrección, del escritor argentino Diego Figueroa. Disponible en Amazon. Este programa fue posible gracias a los miembros de YouTube y a los mecenas de Patreon. Únete a nuestra logia de YouTube como aprendiz, compañero o maestro. O visita patreon.com/mmDiegoFigueroa y selecciona la membresía que prefieras para disfrutar de todos nuestros beneficios. Muchas gracias a Sergio David Burgos por unirse a nuestra logia con el grado de aprendiz.
Muchas gracias a Ryu Glass por unirse a nuestra logia con el grado de maestro. Muchas gracias a Luis Fernando García Cruz por unirse a nuestra logia con el grado de maestro. Y muchas gracias a Fulcanelli por unirse también a nuestra logia con el grado de maestro. Gracias al aporte de todos ustedes, este canal puede seguir creciendo. Muchas gracias, y hasta el próximo programa.